Hola mi querido hermano, bienvenido a Reavivados por su palabra. El día de hoy vamos a empezar la lectura de un nuevo libro, el libro de Proverbios, capítulo 1. Antes de ello vamos a hacer una oración. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por este nuevo día. Acompáñanos en la lectura de tu palabra y ayúdanos a poder entender lo que tienes preparado para nosotros en este día. En el nombre de Jesús, amén. Libro de Proverbios, capítulo 1. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, que a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniese lo que temáis. Cuando viniere como una destrucción lo que temáis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán, y no responderé. Me buscarán de mañana, y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Un hermoso proverbio que debemos de tenerlo en cuenta en todo momento. El versículo que muchos de nosotros hemos escuchado quizás es el versículo donde nos insta a oír. El versículo 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. El comentario del diario Vivir nos habla que mientras el libro de los Salmos es para una vida devocional, el de Proverbios es para la vida diaria. Proverbios da sugerencias prácticas para una vida eficaz. Este libro no solo es una colección de dichos hogareños, contiene consejos espirituales profundos, extraídos de la experiencia. Un proverbio es una frase corta y sabia, fácil de aprender, y llama a una persona a actuar. No argumenta sobre criterios espirituales ni morales básicos. Supone que ya los tenemos. El libro de Proverbios se enfoca en Dios, carácter, obras y bendiciones, y nos dice cómo vivir en relación íntima con Él. Salomón, el tercer rey de Israel, hijo del gran rey David, reinó durante la época de oro de Israel. Cuando Dios le dijo que le concedería cualquier cosa que deseara, pidió un corazón entendido.
A Dios le agradó esa petición y no solo le dio sabiduría, sino también grandes riquezas y poder y una era de paz. Salomón construyó el glorioso templo de Jerusalén y escribió la mayor parte del libro de Proverbios. Su perfil se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 4. Dichos profundos son los que dejan interrogantes. Uno de los tipos de individuos más molestos es el sabelotodo, alguien que tiene una opinión dogmática acerca de todo, cerrado a cualquier novedad, se irrita con la disciplina y se niega a aprender. Salomón llama insensato a esta clase de individuo. No sea un sabelotodo. En cambio, sea receptivo al consejo de otros, sobre todo lo conocen bien y que le pueden dar consejos valiosos. Logre aprender de otros. Recuerde solamente Dios lo sabe todo. En esta era de información, el conocimiento es abundante, pero hay falta de sabiduría. Sabiduría significa mucho más que simplemente saber mucho. Es una actitud básica que influye en cada aspecto de la vida. El fundamento de la sabiduría es temer a Dios, honrarlo y respetarlo, vivir maravillados por su poder y obedecer su palabra. La fe en Dios debe ser la base para su comprensión del mundo, sus actitudes y sus acciones. Confíe en Dios y Él lo hará. Profundamente sabio. En el versículo 8 dice: nuestras acciones hablan más fuertes que nuestras palabras. Esto es especialmente cierto en casa. Los niños aprenden valores, moral y prioridades al observar todos los días cómo actúan y reaccionan sus padres. Si estos muestran su profunda reverencia y dependencia en Dios, los niños captarán esas actitudes. Permítales que vean su reverencia por Dios. Enséñales a vivir con rectitud al darle a la adoración un lugar importante en su familia y a leer la Biblia juntos. Versículo 10 al 19 nos habla que el pecado atrae porque ofrece una vía rápida hacia la prosperidad y nos hace sentir como si fuéramos uno de la multitud. Cuando nos dejamos llevar por los demás y nos negamos a escuchar la verdad, nuestros apetitos se vuelven en amos y haremos cualquier cosa para satisfacerlos. Pero el pecado, si bien es atractivo, es mortal. Debemos aprender a elegir, no en base a una apariencia deslumbrante o de un placer a corto plazo, sino de acuerdo a los afectos a largo plazo. A veces esto significa evitar a quienes quieren incitarnos a realizar actividades que sabemos que son malas. No podemos ser amigos del pecado sin esperar que se afecte nuestra vida. El versículo 19 nos habla de darse a la codicia es una de las trampas seguras de Satanás. Comienza cuando planta la sugerencia de que no podemos vivir sin cierta posesión o más dinero. Luego, ese deseo aviva su propio fuego hasta convertirse en una obsesión que lo consume todo. Pídale a Dios sabiduría para reconocer cualquier deseo codicioso antes de que lo destruya. Dios le ayudará a superarlo. El versículo 20 nos habla de la ilustración de la sabiduría, clamando en las calles. Es una personificación, una figura literaria para hacer que la sabiduría cobre vida para nosotros. La sabiduría no es un ser aislado, es la mente de Dios revelada. Al leer acerca del ministerio terrenal de Jesucristo, vemos la sabiduría en plena acción, a fin de comprender la forma en que podemos volvernos sabios. Sabemos escuchar a la sabiduría que nos llama e instruye en el libro de Proverbios. Para leer el llamado de la sabiduría en el Nuevo Testamento, leamos 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 y Juan capítulo 1 versículo 5. En el versículo 22 del libro de Proverbios el libro de Proverbios nos dice: simples e insensatos no son los que tienen deficiencias mentales, sino deficiencias del carácter, tales como la rebelión, la haraganería o la ira. El insensato no es demente, sino incapaz de reconocer lo justo de lo injusto, el bien del mal. Del versículo 23 al versículo 28, el libro de Proverbios nos habla que Dios desea mucho abrir su corazón y comunicarnos sus pensamientos para recibir su consejo. Debemos estar dispuestos a escuchar. No podemos permitir que la soberbia obstaculice nuestro camino. La soberbia es pensar que nuestra sabiduría y nuestros deseos son superiores a los de Dios. Si pensamos que sabemos más que Él o sentimos que no necesitamos su dirección, hemos caído en una soberbia necia y desastrosa. El versículo 31 y 32 nos habla de que muchos proverbios señalan que el fruto de su camino será las consecuencias
que la gente experimentará en esta vida. Ante la disyuntiva de elegir la sabiduría de Dios o persistir en la independencia rebelde, muchos deciden seguir solos. Los problemas que tales personas se crean terminarán destruyéndolos. No pase por alto el consejo de Dios, aun cuando éste sea doloroso para el presente. Le guardará de mayor dolor en el futuro. Muy a menudo los proverbios se escriben en forma de versos pareados. Estos se crearon de 3 modos. Damos gracias a Dios por su palabra en este día y recuerda, Dios es el único que sabe todo. No nos creamos los sabelotodos, no rechacemos las enseñanzas de Dios. Bueno, así empieza el libro de Proverbios, así es que el día de mañana vamos a continuar con la lectura del capítulo 2 del libro de Proverbios y también con el comentario del diario vivir. Así es que comparte la lectura, comparte también el comentario de Reavivados por su palabra. Nos vemos el día de mañana, pero antes de ello vamos a agradecer a Dios y vamos a hacer una oración. Padre Santo que estás en los cielos, queremos darte gracias por tu palabra, Señor, y ayúdanos a aceptar, Señor, a ser humildes, a no ser arrogantes, Señor. Ayúdanos a aceptar tus consejos y que ahora que estamos empezando a leer este nuevo libro, el libro de Proverbios, Señor, los consejos que tienes para cada uno de nosotros nos ayuden, Señor, a acercarnos más a ti. Y Señor, gracias por tu inmenso amor. Acompáñanos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el día de mañana, mis queridos hermanos. Que Dios los bendiga. Fuerte abrazo.